¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Hablemos de Justicia, programa que hacemos desde acá, desde la Corte Suprema, con la finalidad de ir tratando distintas temáticas, muchas veces de carácter judicial y también que atañen, por cierto, a la sociedad. En esta oportunidad nos encontramos con dos invitados. Andrea Copa Jueza, civil, experta en temas civiles. ¿Cómo estás, Andrea? Buenas tardes, muy bien. Y también con Iván Poduje, magíster en temas que tienen que ver con la arquitectura también, y sobre todo en temas urbanísticos. ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación. Bueno, para comenzar, vamos a hablar hoy día de los problemas que generan muchas veces las construcciones en altura. ¿Qué soluciones tenemos a la mano? ¿Qué es lo que se podría hacer muchas veces cuando hay una construcción en la altura que pueda alterar, por ejemplo, un vecindario, o como ha ocurrido últimamente, por ejemplo, con el tema de los guetos verticales? Vamos a ver un material que hemos preparado y después seguimos con el programa. La construcción de edificios de gran altura en la comuna de Estación Central en Santiago y las denuncias en la justicia de los vecinos por el deterioro de su calidad de vida han abierto un debate sobre los derechos de los ciudadanos respecto de su entorno urbano. Recursos de protección presentados por agrupaciones vecinales contra estas construcciones bautizadas como guetos verticales han tenido diversos fallos. Sin embargo, en todos ellos, la Corte de Apelaciones de Santiago y la Corte Suprema han establecido que edificios con un gran número de departamentos levantados en comunas sin plan regulador vulneran los derechos de los ciudadanos, principalmente a la integridad psíquica. Falta de infraestructura urbana, ruido, vibraciones y daños a sus viviendas son algunas de las denuncias de los vecinos de estas construcciones. Ahí estaba planteada entonces esta problemática, que es una problemática que seguramente es creciente, que podría ir en aumento, porque las construcciones además de estas características van en aumento. Y a propósito de eso les comento que bueno, este es un programa que hacemos en virtud también de lo que nos comentan quienes siguen nuestras redes sociales, y tenemos ya una pregunta que tiene que ver con cómo se afecta, en este caso, el entorno urbano de la calidad de vida de los vecinos. Ahí está esa pregunta entonces que nos llega a través de Facebook, que es de Juan Pablo Jaramillo. Dice: ¿cómo afecta entonces el entorno urbano a la calidad de vida de los vecinos esta construcción? No solamente los guetos, sino que tal vez una construcción en altura que pueda hacer. Esta pregunta, Iván, si la quieres responder tú también. Mira, básicamente hay tres afectaciones. La primera tiene que ver con el flujo vehicular, ¿cierto? Generalmente estas construcciones, en los casos más críticos, pueden llegar a levantar 2.000 viviendas en una hectárea, en una manzana, donde antes había 40, 50 o 100. Por lo tanto, es un aumento muy significativo de la cantidad de viviendas que tiene una cantidad de vehículos equivalente. El segundo problema tiene que ver con la privacidad de aquellos que están en el cono de afectación de la torre, que antes estaban en un barrio de casas y ahora van a tener una torre donde sus patios, por ejemplo, van a quedar expuestos a lo que los vecinos vean. También hay otro problema que tiene con el asoleamiento, que es básicamente digamos, cómo afecta esta torre la iluminación natural de la vivienda que está interrumpida por este cono de sombra. Yo diría que son los tres elementos más importantes. A eso se agregan otros. Por ejemplo, en muchos casos vemos que estos edificios no construyen las veredas necesarias, son veredas muy angostas, hay una afectación también patrimonial cuando se trata de barrios muy históricos, la arquitectura de los edificios no necesariamente la reconoce. Yo diría que son las más importantes las que he comentado. Y en términos de seguridad, ¿qué podría ser? Porque estamos hablando de edificios, por ejemplo, para cosas prácticas, hablamos de un incendio, un terremoto también, son construcciones muy altas. ¿Cómo pueden llegar tal vez a apagar un incendio en un piso que estamos hablando de más de 10 pisos para arriba ya, o en caso que tenga que haber una evacuación masiva, por ejemplo, en caso de un sismo? Hay que separar las dos cosas. En sismos, Chile es un país líder a nivel mundial. En el caso del último terremoto que tuvimos, que es un 8.8, el 27F, la verdad es que el comportamiento de la gran mayoría de las construcciones, incluyendo edificios de 20, 30 y hasta 40 pisos, fue ejemplar. Solo uno colapsó con fallecidos, el caso lamentable de Alto Río en Concepción. Por lo tanto, yo diría que lo que hemos visto es que la seguridad, por las normas que se exigen, sísmicas, es muy buena. Y en el caso de los incendios puede haber problemas. Esos problemas tienen que ver, ya lo vimos con un caso reciente en la calle Centeno, que los bomberos identificaron que no estaban adecuadamente bien dispuestas las salidas de emergencia, los cierres de las cajas de escala de emergencia, la ubicación de las redes secas y húmedas, y la evacuación, cuando tienes tantos departamentos por piso y pocas escalas, puede ser defectuosa, y yo creo que ese es un tema que tenemos que mirar con más atención. Bueno, a propósito de esta discusión, se ha puesto muy en boga el tema de los planos reguladores, y aprovecho de preguntarle a usted, magistrada, en este sentido,
los planos reguladores. ¿Es ilegal que no exista un plano regulador en una comuna? ¿Cómo se puede manejar eso? Vamos a ver la pregunta que nos llega también a través de nuestras redes sociales respecto a ahí está. También a través de Facebook, entonces, sobre estos guetos verticales, si es ilegal o no que haya un plan regulador en la comuna, o, bueno, que exista o no exista este plan de regulador. Técnicamente no es ilegal que no exista un plano regulador. Lo que sucede es que ya está resuelto por la Contraloría General de la República que ante la ausencia de un plano regulador en una determinada comuna, rige el plano regulador metropolitano. En principio, si Estación Central no había elaborado su propio plan regulador comunal, rige primero el de Santiago y luego el metropolitano. Entonces, en ese sentido, no existe ninguna, por lo menos comuna dentro del Gran Santiago que estuviese sin ninguna normativa o regulación específica a la que se pudiese atender. Puede que la comuna no lo haya dictado, pero de todas maneras existe una normativa supletoria que permite regular las alturas máximas y otro tipo de determinaciones que debe cumplir la construcción en cuestión. Y eso es a lo largo de todo el país, porque en este caso hablamos de Santiago, que ya, sí. Claro, en este caso es muy puntual lo que ocurre ahí en Estación Central y tal vez el más mediático, pero... Este tema se zanjó por la Contraloría al momento de que alguien hizo un cuestionamiento y se le hace una consulta y por eso existe un pronunciamiento de la Contraloría respecto de estas comunas. No existe un pronunciamiento generalizado a lo largo del país, pero obviamente en la medida que se susciten estos cuestionamientos probablemente van a haber distintos pronunciamientos. De todas maneras, las alturas máximas que establece el plano metropolitano eran el vigente, era el del año 39, muy por debajo de lo que actualmente se autoriza, y por lo tanto por eso es que ha perdido vigencia y muchas veces las personas piensan que eso derechamente no corre. Claro, y se actualiza después un poco con lo que ocurre ahora hace poco con esta nueva actualización del año, de abril. El mes de abril pasado, del año 2017, se elaboró una actualización y una complementación del plano regulador de la Municipalidad de Estación Central y por lo tanto ese es el que va a regir el día de hoy y establece una altura máxima de 15 pisos en la línea, ¿cierto?, de Alameda, obviamente mucho más adecuado o al menos a tono con lo que está establecido en las demás comunas de Santiago. Pero una vez que estos 70 edificios ya están construidos. Claro, ahí está el otros ingresados. Sí, claro, otros que están con permisos autorizados además. Más allá de que haya existido esta modificación, estos edificios se van a seguir construyendo y van a superar los 15 pisos largamente en algunos casos. Lo que pasa es que el proceso de aprobación de un plan regulador comunal es largo. Pueden pasar 4 años, hay algunos casos extremos 7 años, y en ese lapso lo que hacen muchas empresas es que inscriben anteproyectos o aprueban proyectos para tener permisos de edificación con la norma antigua que es más permisivo, más flexible. Como decía la magistrada, en el caso de Santiago hay un plan intercomunal que no está diseñado para regular aspectos tan precisos de las comunas y por lo tanto tiene disposiciones que son muy laxas o permisivas y el error en Estación Central fue no haber actualizado su plan regulador cuando vio que venía una avalancha de proyectos muy importantes como resultado, ¿cierto?, de que se había regulado más la comuna de Santiago. Esto fue un rebalse de la comuna de Santiago. Y en ese lapso se demoró mucho la autoridad e ingresaron muchos proyectos que van a seguir construyéndose, aun cuando se apruebe el plan regulador nuevo más restrictivo. Bueno, vamos. De todas maneras, las municipalidades y las direcciones de obra tienen una herramienta que a lo menos permite mitigar los efectos. Si el proyecto ingresado efectivamente se acoge o aprovecha, ¿cierto?, una normativa más laxa, de todas maneras pueden exigirse ciertas obras de mitigación de los efectos colaterales, un poco lo que estábamos hablando con el tema de las veredas angostas, con el tema del número de estacionamientos. Hay algunas exigencias que la municipalidad de todas maneras puede hacerle, más allá de los metrajes de altura, ¿no? O sea, probablemente si ya autorizó algo que tiene 20 metros de altura, no va a poder quitar ese límite, pero sí puede tener algún grado de manejo con otras de los efectos colaterales que pueda tener, que no van a alterar a lo mejor en lo sustantivo, pero en algunos casos pudiesen mitigar los efectos. Ahí hay un problema con el resquicio, porque lo que establece la ordenanza de urbanismo y construcciones es que cuando tú tienes más de 250 estacionamientos en un edificio, tienes que hacer un estudio de impacto vial que establece una serie de mitigaciones, agrandar veredas o calles. Entonces, casi en muchos edificios entregaban proyectos de 249 estacionamientos.
y aprobaban 4 etapas de 249 estacionamientos. Entonces tenían casi 1000 estacionamientos sin ninguna mitigación vial. Eso era una mala práctica de algunas constructoras y por lo tanto nunca mitigaron ningún impacto. Vamos a seguir avanzando en este tema que se va poniendo bien interesante y vamos a llegar a la siguiente pregunta que han hecho los usuarios del Poder Judicial ahí a través de las redes sociales. Vamos a revisar entonces esta pregunta que tiene que ver con en qué situaciones se vulneran los derechos, pregunta hecha ahí a través de la red social Twitter. Hablábamos, por ejemplo, cuando se vulnera, por ejemplo, cuando se puede afectar a las personas. En esta oportunidad la pregunta es ¿en qué situaciones se vulneran los derechos, cree usted, Andrea? Yo creo que hay que distinguir dos ámbitos. Uno son los propiamente legales o infraccionales y otros son los que tienen que ver ya con los aspectos de la vida más cotidiana, de la salud mental, psicológica, e incluso cuál es el óptimo para que se desarrolle de manera óptima, positiva, un grupo familiar. Principalmente para la persona que compra o que adquiere esta propiedad, la mayor responsabilidad de una vez constructora va a venir, por ejemplo, porque no se cumplan con las obligaciones, los requisitos del contrato. Si lo ofrecido difiere de lo adquirido, por supuesto que tiene una responsabilidad por el incumplimiento contractual. Pero es más difícil que ese comprador, ¿cierto?, que voluntariamente accedió a esa propiedad sabiendo cuáles eran las condiciones, sabiendo el tipo de metraje que tenía, sabiendo también cuáles eran las restricciones, el número de ascensores y las dificultades que podría solicitarse, pida luego un incumplimiento de contrato por esa motivación, ¿no? Distinto es que la losa no es del material que se ofreció o que dijeron que iban a haber 2 torres con estacionamientos tanto número o tanto número de ascensores y luego esas compromisos, ¿cierto?, no se cumplan. Eso es fácilmente demandable. La ley de urbanismo y construcciones incluso establece plazos de prescripción distintos dependiendo de si es un daño estructural o si son fallas más bien superficiales o accesorias. Eso es completamente diverso de las afectaciones ya que tengan que ver más bien con el orden emocional, moral o de desarrollo. Ahí, en la vía judicial al menos, el único punto que cabe más directamente es una indemnización de perjuicios, es decir, tanto los vecinos que se puedan ver afectados, porque perdieron el sol, porque perdieron la vista, porque el flujo vial les aumentó, o las mismas personas que por esta cosa de la pérdida de la privacidad se han visto afectadas ya en su parte más emocional, en la medida que acrediten, ¿cierto?, todos estos defectos y todos estos daños y todo este impacto en su vida emocional pudiesen acceder, ¿cierto?, a una indemnización de perjuicios. El impacto ya a nivel más urbano claramente lo puede decir, ¿cierto, Iván? Porque obviamente es un ámbito diverso. Bueno, la siguiente pregunta muy probablemente tenga que ver con vaya en esa misma línea. Pasemos a revisar entonces la siguiente pregunta que nos ha llegado a través de nuestras redes sociales, ahí a través de la red social Facebook. Macarena Gutiérrez Mora dice que ella quiere preguntar ¿cómo la justicia resuelve los problemas de desarrollo urbano cuando afectan justamente la calidad de vida de las personas? Y hay un poco en la misma línea de lo que ya veníamos hablando del tema de cómo se vulneran derechos también. Lo que pasa es que esto de la vida de las personas es un concepto bastante flexible, un poco ambiguo, y que eso dificulta que la justicia tenga un pronunciamiento más específico. Por eso no hay una vía única. Por ejemplo, como hemos señalado, si la vida de las personas se afectó porque la techumbre no era la que indicaba, porque los ascensores eran de un número menor que los que realmente se ofrecieron, porque se escucha lo que ocurre en el departamento del lado cuando lo ofrecido no era eso, es fácilmente recurrible a través de un incumplimiento contractual, ¿cierto? Y la justicia en esos términos, en la medida que se acredite, normalmente resuelve a favor de los propietarios, en contra de la inmobiliaria, en la medida que se prueben cuáles son los defectos de la construcción. Pero acá la pregunta más bien va orientada a las incomodidades del entorno, claro, no de los propietarios, sino más bien de los vecinos, claro, que no optaron. Un poco lo que ocurrió en Estación Central, que tenemos un barrio que es patrimonial, con construcciones de baja altura, que de la noche a la mañana se encuentran con verdaderos muros. Exactamente, entonces ahí es un poco más difuso porque afecta la calidad de vida de un grupo bastante importante
Y eso implica que las personas se tienen que organizar de manera más bien colectiva, cosa que tampoco es tan fácil que ocurra. Muchas veces recurren a la justicia de manera individual y eso dificulta mucho que en un solo juicio se pueda magnificar el impacto genérico. La persona va y demuestra cuáles son los efectos que tuvo ella, que pueden ser los mismos o incluso otros más graves respecto de su vecino, pero si no se organizan ya como barrio, es más difícil que se pueda establecer que el juez logre como magnificar o cuantificar cuál es el efecto colateral de todo el entorno. Por eso es más recurrente que haya iniciativas individuales con solicitudes específicas, no con este impacto tan genérico. Yo creo que en ese sentido a lo mejor tú puedes contarnos cómo impacta a lo mejor a los familias. Claro, lo que se refiere al resultado tiene que ver con las normas que regulan la calidad de la construcción y también la estabilidad estructural del edificio. O sea, es un edificio ante un sismo colapsa, por ejemplo, que no está diseñado, hay una indemnización. Si fallan constructivamente los edificios ante un sismo o ante el uso, eso está bastante regulado, pero el problema ocurre con cuestiones que no están en el ámbito de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, que tienen que ver, por ejemplo, con que fallen los ascensores o que sean insuficientes o que un tercio de los departamentos se destinen a bodegaje o a prostitución. O sea, la convivencia del edificio con unidades tan grandes, con muchos departamentos por piso, con pocos ascensores, es problemática. Y lo que hemos visto nosotros en la experiencia internacional, en Francia, en Estados Unidos, y cuando se producen esas situaciones, el Estado tiene que intervenir para poder mantener los gastos comunes, por ejemplo, y en algunos casos para intervenir actividades ilícitas que se desarrollan al interior de los edificios. Ya dije, prostitución, hoteles informales, bodegaje. Entonces, eso va generando un problema que es mayor. Ahora, hay que también entender que Santiago tiene que crecer, que la densificación de la ciudad es positiva, que si hay una línea de metro, es deseable que más gente viva en la línea de metro. Por lo tanto, tampoco podemos pensar de que no se va a hacer ningún edificio más o que no va a haber ninguna incomodidad con el edificio. Eso va a pasar. Lo que tenemos que evitar son casos extremos, como estos llamados guetos verticales, donde hay no solo riesgo para el entorno, sino para las familias que compraron ahí por la depreciación del edificio o el deterioro de su calidad de vida o problemas de convivencia y de usos no deseados. Yo creo que con la expansión, tal vez acá en Santiago, por lo menos de las redes del metro, es probable que este problema se empiece a descongestionar en algunas comunas, que no toda la gente tenga la necesidad, por ejemplo, de vivir en comunas como Santiago Centro, Estación Central, y se pueda expandir un poco más, Es un un poco más gran agradable tema. tal vez. Es un gran tema. Hoy día con la línea 6 del metro, por ejemplo, la comuna de Cerrillos o de Pedro Aguirre Cerda, en Carlos Valdovinos, que antes estaba fuera del mapa, empieza a aparecer. El sector de Ñuñoa, todo el sector industrial, cerca del Estadio Nacional. Hoy día se hace un sector atractivo para vivir y esa industria se puede reciclar. O sea, tú tienes toda la razón con el metro, que es la gran obra pública que tenemos que hacer en Santiago para abordar el escenario con gestión. Tú abres nuevos sectores de desarrollo, integras la ciudad y puedes reciclar áreas que están hoy día deprimidas o están subutilizadas. Bueno, vamos a seguir revisando entonces qué es lo que nos aportan ahí nuestros usuarios a través de las redes sociales con la siguiente pregunta que pasamos a ver a continuación y también llega a través de Facebook. Ahí Eric Espinosa nos pregunta a raíz de estas construcciones, de estos llamados construcciones en altura, en algunos casos guetos verticales se les ha llamado, ¿en qué situaciones se puede acudir a la justicia? Muy parecida tal vez a la pregunta anterior, pero ya yendo ya un poco al tema más práctico. Por ejemplo, y aquí te quería consultar, por ejemplo, ¿qué diferencia hay entre acudir a un tribunal, a un juicio, digamos, ordinario, o recurrir lisa y llanamente, por ejemplo, a un recurso de protección que se ha hecho en otras ocasiones y que puede tal vez detener ciertas acciones? En términos generales, el recurso de protección es un remedio más bien inmediato para restablecer el imperio del derecho cuando hay alguna actuación arbitraria o ilegal, ¿cierto?, que entorpece el ejercicio de algún derecho. Pero es una situación que normalmente no analiza el fondo de un conflicto. Por lo tanto, se utiliza para situaciones muy puntuales. Pudiese, a lo mejor, si hay un edificio en construcción o se acaba de aprobar algún permiso, y entonces puede discutirse esto de manera inmediata. Pero si el conflicto se vuelve complejo, eso probablemente vaya a quedar para un tribunal civil que resuelva en un juicio ordinario de lato conocimiento con mayor cantidad de antecedentes, obviamente también en un mayor tiempo, y resuelva la profundidad del conflicto. Obviamente, tal como planteaba, aquí
¿cierto? Hay una diversidad de situaciones que se pueden dar al interior de la comunidad, del propio edificio, del edificio con el entorno. Esto que haya pocos ascensores, por ejemplo, que vuelve la vida conflictiva. Para ese tipo de conflictos que son al interior de la comunidad, que tiene que ver con un tema más contractual también de sí, lo que yo... o incluso el vecino, el no pago de los gastos comunes, la música muy fuerte, que el vecino no saca la basura, que son temas menores pero que impactan en lo cotidiano. El camino más directo es en realidad acudir al juzgado de policía local, que es el encargado de ver las disensiones vecinales, las diferencias entre vecinos. Eso es cuando estamos hablando de cuestiones más bien cotidianas menores, como este tipo que yo digo, la música muy fuerte, el estacionamiento que me bloquea el paso. Cuando ya estamos hablando de un incumplimiento contractual, puede ser entre un vecino u otro o de los vecinos con la inmobiliaria, ya el camino es directamente a un tribunal civil y puede ser por el incumplimiento del contrato, por la indemnización de los perjuicios. Y el entorno de los vecinos también pueden acudir, por ejemplo, al tribunal civil para la indemnización de los perjuicios, en el caso que, por ejemplo, a todo un sector se le bloqueó la vista o la luz. Y ahí... Eso también quería consultarle. ¿A todos? Es decir, ¿es necesario tal vez que yo agrupe un número de vecinos o simplemente si yo de manera particular me siento tal vez vulnerado? Basta que vaya una sola persona, porque en realidad el daño es siempre individual. Lo que sucede, y lo que yo le planteaba, es que el efecto es muy similar para el sector completo, para el barrio completo, y es más fácil que por el volumen de prueba rendida se acredite que el efecto enorme que se produce claro, cuando va una agrupación. Pero si la propia persona logra probar y logra acreditar cuáles son los efectos dañinos que ha recibido por esta construcción, puede demandar de manera individual. Eso no es un requisito del procedimiento, ¿no? Es como acompañado en grupo, a lo mejor podemos hacer más fuerza, tiene que ver con claro, facilitar la prueba, porque en un tribunal lo que corresponde y lo que determina es lo que se pruebe. Perfecto, nos queda una última pregunta, vamos ya terminando nuestro programa y vamos a revisar entonces esta última pregunta que tiene que ver con ¿quién es el responsable de que se construyan estos edificios? Es una pregunta que me parece que podría ser más atingente para Iván. Hay tres niveles de responsabilidad. El primero es del nivel central, del Ministerio de Vivienda, que establece las leyes y las ordenanzas que regulan la construcción de edificios en altura, ¿ya? Y ahí uno puede encontrar, ¿cierto?, que puede haber debilidades, por ejemplo, en la cantidad de ascensores por departamento, en la cantidad de estacionamientos, en el hecho que exista esta norma que explicaba que permite saltarse la exigencia de mitigación cuando tú tienes, en vez de 250 estacionamientos, 249. Eso ya ha sido resuelto mediante un proyecto de ley que acaba de ser aprobado. El segundo nivel de responsabilidad está en los municipios, que son los que definen, ¿cierto?, el plan regulador, que como vimos, regula y precisa las condiciones de edificación de cada barrio, y ahí los vecinos tienen la responsabilidad de consultar para cada uno de sus barrios qué normas existen en el plan regulador, digamos, cuáles son las condiciones de edificación. Y en tercer lugar están las constructoras y las inmobiliarias, que son las que construyen muchas veces amparados en las normas generales o en las particulares de cada municipio. Y ahí tenemos dos empresas, hay que decirlo. Hay empresas que construyen lo que la norma dice a rajatabla e incluso revientan la norma, es decir, aprovechan todos los resquicios, y que son un tipo de empresas que las que hemos visto en Estación Central en algunos casos. Y hay otras empresas que, sin embargo, con esa misma norma hacen edificios de mayor calidad. Entonces, estos tres niveles de responsabilidad son los que hay que ir resolviendo para que tener una mejor ciudad. Yo creo que ese es el desafío que tenemos hoy día, asumiendo que Santiago se va a seguir densificando, que es positivo que así sea, que vamos a tener 2 líneas de metro, recién una ya inaugurada, otra en construcción, 3 más anunciadas, y que es deseable que se densifiquen las líneas de metro. Por lo tanto, este es un tema que llegó para quedarse y donde necesitamos mucho más discusión y mucho más propuestas. Perfecto, vamos despidiéndonos. Un gusto haberlos tenido hoy acá en Hablemos de Justicia. Iván, muchas gracias. Gracias a ustedes. Lo mismo la magistrada jueza titular del 23 Juzgado Civil, Andrea Copa, entonces. Y los esperamos próximamente en una nueva edición de Hablemos de Justicia. Que estén muy bien. No se olviden que pueden ver Hablemos de Justicia y el resto de todos los contenidos
en poderjudicialtv.cl. Que estén muy bien.